Mateo 9, del 14 al 17. Y dice la palabra: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Amén. Cuando pueda me pone la imagen. Y aquí encontramos a los discípulos de Juan el Bautista que se acerca a Jesús con una pregunta. La hemos leído, ¿no? La pregunta era sobre el ayuno. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esa era la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista. Si nos ponemos un poco en lo que ellos estaban viviendo, estos hombres llevaban ya tiempo escuchando a Juan hablar del Mesías. Habían ayunado, se habían arrepentido, se habían bautizado, estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Y ahora tienen delante a Jesús, pero todavía no terminan de entender lo que está ocurriendo. Y lo que me llama la atención es que Jesús no entra en un debate sobre el ayuno. No comienza a defender a sus discípulos. No empieza a explicar quién ayuna más o quién ayuna mejor. En lugar de eso, responde hablando de un novio, lo hemos leído, de un paño nuevo y de un vino nuevo. Es como si Jesús le estuviera diciendo: vosotros estáis mirando el ayuno, pero yo quiero que miréis algo mucho más importante, mucho más profundo. Y Jesús estaba invitando a los discípulos de Juan a comprender que el tiempo de la espera estaba dando el tiempo de cumplimiento en ese momento. Dios estaba cumpliendo su promesa delante de ellos. Y mira, querida iglesia, cuando meditaba en esta palabra, mi corazón se centró en estos tres grupos de personas que veían cuando leí el comienzo, ¿no? Nosotros, los fariseos y los discípulos de Jesús. Y estos tres grupos reaccionan también, o vemos que tiene tres maneras de reaccionar ante la presencia de Jesús. Y yo creo que cada uno de estos grupos nos enseña algo importante en este día. El primer grupo, nosotros, cuando vivimos aferrados a lo que ya conocemos. Y la pregunta comienza diciendo: ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, tenemos que ayunar? Los discípulos de Juan eran personas sinceras, personas que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, personas que habían respondido al arrepentimiento. Juan el Bautista había venido, como dice la palabra, preparando el camino del Señor. Y esto había sido anunciado ya siglos antes. Si leemos Isaías 43, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Malaquías 3:1 dice y declara: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y los discípulos de Juan habían abrazado este mensaje que Juan el Bautista le estaba enseñando y le había predicado. Vivían preparados para la llegada del Mesías. Ayunaban, buscaban a Dios, se arrepentían de sus pecados, querían agradar a Dios, pero algo estaba ocurriendo. Aquello para lo que se había estado preparando durante años ya estaba sucediendo delante de ellos.
Y yo creo que aquí está quizás el problema, la dificultad. Porque yo sinceramente no creo que el problema fuera el ayuno. Yo no creo que los discípulos de Juan, el problema que tenía era si uno ayunaba o no ayunaba. Yo creo que en su mente estaba confundido. Veían cosas que quizás no encajaban con sus esquemas. Veía a Jesús sentado con publicanos, veía a sus discípulos también sentados a la mesa, veía cómo Jesús estaba compartiendo una mesa con pecadores, veía a los discípulos celebrando mientras ellos estaban ayunando, mientras ellos estaban en ayuno. Si vamos un poquito más para arriba, justo donde hemos leído, vemos que encontramos el llamamiento de Mateo y seguramente los discípulos de Juan no entendían o quizás estaban hasta escandalizados, no lo sé, de que tanto Jesús como sus discípulos celebraran ese llamamiento de Mateo cuando le siguió en su casa. Nos dice la palabra que fueron a su casa, lo celebraron con un gran banquete. Y yo creo que todo eso en la mente de los discípulos de Juan no lo encajaban, porque ellos habían estado enseñando o habían estado recibiendo una enseñanza que quizás ahora como que les rompía su mente, ¿no? Había algo que les rompía en su corazón. Por eso ellos preguntan, ellos no se callan, ellos preguntan a Jesús. Porque cuando Dios obra de una manera diferente a lo que esperamos, muchas veces nos surgen preguntas, ¿o no? Muchas veces nos surgen preguntas. Y mientras meditaba en todo esto, ¿cuántas veces nosotros también hablamos desde nosotros? Nosotros siempre hemos hecho las cosas así. Nosotros lo hemos aprendido de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de esta forma. Y quiero aclarar algo. No hay nada malo en aprender de lo que Dios hizo en el pasado. Por supuesto que no. No hay nada malo en valorar la herencia espiritual que hemos recibido. ¿Sabe a dónde está el problema? Cuando lo que Dios hizo ayer nos impide reconocer lo que está haciendo hoy, ahora. Lo que Dios hizo ayer debe ayudarnos a reconocer lo que está haciendo hoy y no hacer que dejemos de verlo. Los discípulos de Juan miraban a Jesús desde lo que ellos habían aprendido, pero Jesús le estaba invitando a mirar desde lo que Dios estaba haciendo en ese mismo momento. Él estaba ahí. Pero ellos seguían esperando al Mesías. Y Jesús estaba ahí. El otro grupo, los fariseos. Seguramente pensamos en los fariseos, ¿y qué pensamos? En los religiosos de aquel tiempo. Y quizás somos también, ¿no? muy rápido a criticar a los fariseos, a decir, fariseo, eres un fariseo. Pero si somos sinceros, los fariseos también tenían cosas buenas. Ellos dicen que conocían la Escritura. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos buscaban obedecer la ley. Eran personas comprometidas con su fe. Sin embargo, algo había sucedido con el paso del tiempo. Y la relación con Dios había sido reemplazada por un sistema religioso. Y por eso chocaban tanto constantemente con Jesús. Por eso no entendía cómo Jesús se podía acercar a los leprosos. Se podía acercar a un gentil. Podía hablar con una mujer pecadora. Todo eso chocaba en la mentalidad de los fariseos. Porque mientras Jesús miraba el corazón, ellos estaban mirando principalmente las formas externas. Mientras Jesús hablaba de misericordia, ellos hablaban ¿de qué? De normas. Mientras Jesús buscaba restaurar personas, ellos simplemente estaban preocupados por proteger las tradiciones. Por eso Jesús dijo en Mateos, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y cuando leo esto, no puedo evitar hacerme algunas preguntas.
¿Es posible conocer la Biblia y aún así perder de vista lo que Dios está haciendo? Sí. ¿Es posible orar? Sí. ¿Es posible ayunar? Sí. ¿Servir a la iglesia? También. Y aún así correr el riesgo de no reconocer la obra de Dios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con muchos fariseos. Estaban tan enfocados en la práctica que dejaron de ver a la persona. Y aquí encontramos algo importante, porque tanto los discípulos de Juan como los fariseos estaban mirando el ¿qué? El ayuno. Pero Jesús quería que mirase ¿a quién? Al novio. Y creo que nosotros también debemos de examinar nuestro corazón. Porque muchas veces somos esos nosotros que vivimos siempre del pasado y no dejamos que Dios haga algo en el presente. Y nos quedamos simplemente anclados en el pasado, en lo que fue el pasado, y no permitimos que el Espíritu Santo pueda trabajar hoy, en el presente, en el ahora. Y muchas veces también podemos ser fariseos, y no te escandalices, podemos ser fariseos, que vengan normas y pongamos normas a nuestras vidas antes que mirar el corazón. Que ya vayamos con un espíritu que estemos juzgando, porque nada más que vemos lo externo y no miramos el corazón. Porque venimos quizás con mentes muy estructuradas y no dejamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Y encontramos un tercer grupo, los discípulos, cuando reconocen al novio. Los discípulos de Jesús, ellos no eran personas perfectas. Ellos eran pescadores, nos hablan la palabra, había un cobrador de impuestos, era gente común y corriente como tú y como yo. Vemos que en muchas ocasiones vemos a los discípulos con miedo, vemos que se equivocaban, también discutían entre ellos, muchas veces no entendía lo que Jesús le estaba enseñando. Y cuando llegó la hora de la cruz, casi todos salieron corriendo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tienen este grupo, los discípulos de Jesús, qué tienen de especial? Porque no parecían mejores que los demás. No eran más espirituales que los discípulos de Juan. No conocían más las escrituras que los fariseos. ¿Saben? La diferencia es que habían reconocido a Jesús, que habían escuchado su voz y habían decidido seguirle. Y mientras otros seguían esperando al Mesías, ellos caminaban junto al Mesías. Amén. Mientras otros discutían sobre prácticas religiosas, ellos disfrutaban de la presencia de Jesús. Y creo que ahí está una de las enseñanzas más hermosas de este pasaje. Porque los discípulos no eran perfectos. No eran perfectos, pero estaban cerca de Jesús. Y muchas veces eso es lo que más necesitamos, iglesia. Eso es lo que más necesitamos. No ser perfecto porque nunca seremos perfectos. Muchas veces no tenemos todas las respuestas. Muchas veces no tenemos las respuestas de las cosas que suceden. No entendemos todo. Pero si seguimos al lado de Jesús, caminando con Él, permaneciendo cerca de Él, lo tenemos todo. Amén. Porque cuando reconocemos lo que Dios está haciendo, nuestra actitud cambia. Amén. Nuestra actitud cambia. Cuando reconocemos la obra de Jesús en nuestras vidas, cuando reconocemos que Él está a nuestro lado, algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tiene que ser transformado. No algo, todo tiene que ser transformado. Y cuando entendemos que Jesús está ahí con nosotros, incluso la queja se convierte en gratitud. Porque conocemos la grandeza de Dios, porque conocemos
lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque entendemos lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Los discípulos de Jesús estaban viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Los discípulos de Jesús estaban viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Ya no estaba esperando al Mesías. Caminaba con Él cada día. Aleluya. Caminaba con Él cada día. Y yo quiero cerrar un poco esta predicación. Porque quiero volver al comienzo con la pregunta que hemos leído al principio. Porque todo comenzó con una pregunta sobre el ayuno. Y sin embargo Jesús, vuelvo a decir, no le dice nada sobre el ayuno, sino que responde hablando del novio, del paño nuevo y del vino nuevo. ¿Sabe? Porque el verdadero asunto no era el ayuno. El verdadero asunto era si eran capaces de reconocer lo que Dios estaba haciendo delante de ellos. Y comienza hablando del novio. ¿Acaso puede los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y estas palabras yo creo que tuvieron que impactar, ¿no? Los corazones de aquellos que estamos escuchando. Porque en una boda, ¿estamos tristes? ¿A que no? En una boda, ¿cómo estamos? Alegres, felices. Nadie está de luto. Nadie está pensando en ayunar, ¿a que no? Tú no vas a una boda diciendo, no voy a comer nada. No, tú vas a una boda diciendo, yo salgo de aquí, que me lo como todo. Y aquí encontramos algo precioso. ¿Sabe? Porque el Juan Bautista ya había hablado de Jesús utilizando esta misma imagen, este mismo símil. Cuando algunos de sus discípulos comenzaron a preocuparse porque la gente seguía más a Jesús que a él. Y los discípulos de Juan se acercan y le dice que sus discípulos, que la gente se estaba acercando más a Jesús. Y Juan le dice, y él solo encontraba en el Evangelio de Juan 3:29, dice, la novia es del novio. El amigo que lo acompaña y lo escucha se alegra. Él era el amigo. Mucho de oír la voz del novio. Por eso esta alegría mía está completa. Juan entendió algo que muchos todavía no habían entendido. El novio había llegado. Y ahora Jesús toma esa imagen y la lleva todavía más lejos. No solamente está diciendo que el novio está cerca, sino está diciendo que Él es el novio. Que Él es el novio. Pero si vamos tiempo atrás en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo de su pueblo. Y en Oseas, en el capítulo 2, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y encontramos más versículos que hablan acerca de cómo Dios es el esposo de su pueblo. Que lo encontramos en Isaías 54, Isaías 62, Jeremías 31. Por eso cuando Jesús habla del novio, no está utilizando una ilustración cualquiera. Está revelando quién es Él. Y está diciendo, aquel a quien habéis esperado durante siglos está delante de vosotros. Aleluya. Aquel que habéis esperado durante siglos está delante de vosotros. Pero ¿saben lo triste de todo esto? Que muchos estaban tan concentrados en el ayuno, en la práctica, en la religiosidad, en lo que había sido enseñado, que no reconocieron al novio. Estaban tan concentrados en las prácticas que no reconocieron a la persona. Tan ocupados con la religión que no reconocieron al Salvador, al cumplimiento de la promesa.
Iglesia, cuando Jesús está presente, no podemos vivir como si estuviera ausente. No podemos vivir como si Él no estuviera. ¿Por qué? Porque su presencia lo cambia todo. Porque su presencia cambia nuestra manera de vivir. Su presencia cambia nuestra manera de pensar. Su presencia cambia nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. El novio está aquí. Aleluya. El novio está aquí. Y después Jesús añade una segunda imagen, la del paño nuevo. Y Él dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no vino simplemente para mejorar las cosas o mejorar un poco las cosas. No vino a poner un parche, venga, a una vida vieja. Vamos a poner un parche ahí y ya está todo arreglado. No vino a hacer pequeños ajustes. Vino a traer una vida completamente nueva. Amén. Y sabes, muchas veces queremos que Dios haga algo nuevo en nosotros, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que Dios haga algo en nosotros, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos conservar nuestros viejos esquemas, nuestras viejas actitudes, nuestra vieja manera de pensar. Pero Jesús dice que eso no funciona. Que si queremos realmente lo nuevo de Dios, si queremos vivir en su espíritu, si queremos estar cerca de su presencia, de su palabra, hablando a nuestras vidas, Él no viene a poner simplemente un parche, eso no. Él no viene a poner un parche, Él quiere transformar nuestras vidas, amén, por completo. Él quiere hacer un cambio por completo en nuestras vidas. Seguir a Cristo implica permitir que Él cambie nuestros corazones, nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir. De nada vale decir que soy un hijo, una hija de Dios cuando mi manera de vivir está totalmente contraria a la palabra. Porque nuestro testimonio es lo que habla. Nuestra vida es lo que habla. Y así como tú piensas, tú eres. Así como tú actúas, así te van a ver las personas. Él no viene a poner un parche, Él viene a transformar nuestras vidas. Amén. Y después nos habla acerca del vino nuevo. Dice, ni echa vino nuevo en odres viejos. En la antigüedad, el vino se almacenaba en odres hechos de cuero. Y con el tiempo, esos odres, ¿qué pasaba? Que se endurecía y perdía su elasticidad. Y si ponía un vino nuevo en ese odre viejo, como el vino nuevo estaba en un proceso de fermentación, ¿qué es lo que ocurre? Que si está dentro del odre viejo, eso se revienta, se rompe. La presión lo rompe, porque necesita un odre nuevo, un odre flexible para poder recibir ese vino nuevo. Y el Señor nos enseña también, porque el problema no es el vino, el problema que es el recipiente. Y muchas veces Dios quiere hacer una obra profunda en tu vida, en mi vida, pero necesitamos ser esos odres nuevos, flexibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. A lo que Él nos quiera enseñar, a lo que Él nos quiera cambiar, transformar. A esa relación quizás que nos quiera llevar más profunda, más cercana con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esos odres nuevos para que cuando venga el vino nuevo, se pueda el uno y el otro compactar. El Señor quiere derramar de su presencia, el Señor quiere derramar de ese vino nuevo en nuestras vidas. Pero tenemos que tener ese odre nuevo. Tenemos que tener corazones dispuestos, corazones enseñables. ¿Cuántas veces dice, yo conozco ya de la Biblia, yo ya llevo muchos años en el Señor, no necesito que nadie me enseñe? No, todos necesitamos que nos enseñe. La palabra nos sigue hablando una y otra vez, nos sigue transformando una y otra vez.
Y cada día que nos acercamos a su palabra, cada día que venimos a la iglesia, cada día que pasamos tiempo con Él, cada día que vivimos y estamos cerca de su presencia, el Señor nos enseña. Amén. El Señor nos enseña y muchas veces son de cosas tan simples, pero que tú te maravillas como Dios de las cosas sencillas te hace un aprendizaje para con tu vida. Necesitamos odres nuevos, ser esos odres nuevos, flexibles, para que ese vino pueda estar en nosotros. Porque no podemos vivir lo nuevo de Dios con una mentalidad vieja. Y cuando leo todo historia, me pregunto, o quizás la pregunta no correcta sería, ¿ayunamos mucho o poco? ¿Sabemos mucho o poco? ¿Llevamos muchos años en el Señor, en la iglesia, o quizás llevamos poco tiempo? ¿Sabe? La verdadera pregunta es, ¿seguimos reconociendo al novio? ¿Seguimos reconociendo al novio? Porque Él dice que a donde hay 2 o 3 reunidos, Él está. Su Espíritu está en nosotros. ¿Reconocemos al novio o estamos tan envueltos en nuestra forma de vivir, quizás en lo pasado o quizás con estructuras que nos limita a ver lo que Dios está haciendo ahora? Los fariseos miraban normas, los discípulos de Juan estaban centrados en el ayuno, pero los discípulos de Jesús miraban al novio. Que tú y yo podamos mirar al novio. Amén. Que tú y yo podamos realmente encontrarnos cada día con Él. Encontrarnos con su presencia. Encontrarnos con Él. Y cuando reconocemos al novio, todo tiene su lugar. Amén. Todo tiene su lugar. Muchas veces vienes con muchas historias, con muchos problemas, con muchas cosas en la mente. Pero si somos capaces de reconocer al novio, somos capaces de reconocer a Jesús, todo tiene lugar. Ya Dios comenzará a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras circunstancias. Lo importante es reconocer al novio. Lo importante es reconocer a Jesús. Que no por nuestra mentalidad del pasado no podamos reconocer lo que Dios está haciendo ahora. Y no por una mentalidad llena de estructura religiosa no podamos ver lo que Dios está haciendo ahora. Tenemos que ser personas, un pueblo, que podamos ver al novio, que podamos estar abiertos al Espíritu Santo, sensible a la voz de Dios, sensible al Espíritu Santo, a lo que Él quiere hacer. Por eso es tiempo de romper con todo aquello que pueda limitar nuestras vidas. Todas esas estructuras mentales que tenemos, quizás por tradiciones que hemos venido y que todavía las llevamos a cuesta. Tenemos que romper en el nombre de Jesús y decirle, Señor, quiero estar sensible a tu voz, sensible a tu palabra. Quiero tener un odre flexible, nuevo, para recibir de lo que tú tienes. Quiero estar atento a la voz de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, estar cercano a ti y reconocerte. Que no perdamos nunca eso, iglesia. Podamos reconocer al novio. El novio está aquí. Porque el mayor peligro no es alejarnos completamente de Dios. El mayor peligro es estar tan ocupado con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestras ideas de cómo debe actuar Dios, que no reconozcamos su presencia cuando está delante de nosotros. Y es lo que Dios quiere hoy traer a nuestras vidas. Amén. Y con esto quiero ir concluyendo. Dios quiere traer a nuestras vidas que podamos detectar que realmente el novio está aquí. Y que si hay cosas en nuestras vidas, quizás por el pasado, que impide ver, que vivamos más en tradiciones,
quizás en costumbres, quizás vivimos en el pasado, en lo que Dios hizo. Que podamos hoy decirle, Señor, rompo en el nombre de Jesús con todo eso. Quiero vivir el presente, el ahora. Quiero reconocerte cuando tú estás ahí. Quiero reconocer que tú estás, aleluya, que tú estás presente, que el novio está aquí, aleluya, que el novio está aquí, que el novio está aquí, aleluya. Y vivir con esa ilusión, con esa alegría de que el novio está aquí. Su Espíritu Santo está en nosotros. Él está en nosotros, aleluya. Y tenemos que vivir con esa ilusión, con esas ganas. Y si detectas cosas que están frenando tu vida, es tiempo de decirle, Señor, en el nombre de Jesús, quita estos pensamientos, estos patrones de mi vida, que quizás no me está dejando verte como tú eres. Me está siendo de freno, de impedimento. Los rompo en el nombre de Jesús, porque el novio está aquí. Aleluya, el novio está aquí. Señor, quita estructura de nuestras vidas, que muchas veces limitamos tu poder, porque el novio está aquí. Señor, quita conceptos que quizás lo hemos heredado, pero que eso es lo que ha traído es atadura por las tradiciones que vivimos en nuestra tierra. Señor, quítalo en el nombre de Jesús, porque el novio está aquí. Quiero estar sensible a tu voz. Quiero disfrutar de este tiempo como disfrutaban los discípulos. Porque Él es verdad que ascendió a los cielos. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Pero su Espíritu Santo está en nosotros. Él también nos dijo que no nos abandonaría hasta los últimos tiempos. Hasta los últimos días estaría con nosotros. Hasta el último momento va a estar con nosotros. Tenemos su presencia, tenemos su palabra, aleluya. Por eso rompamos todo aquello que puede ser de impedimento, todo aquello que pueda frenar su obra, para que no nos deje ver que el novio está aquí. Señor, rómpelo en el nombre de Jesús, porque el novio está aquí. Amén. Y cuando reconocemos al novio, todo lo demás encuentra su lugar. Amén. Te invito a que te pongas de pie.